Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Adrián Medrano patrocina esta reacción y como veis, bueno, pues Ice Nine Kills con Dead by Daylight Play Dead. Es un vídeo oficial, dice parte uno. Así que bueno, no sé lo que vendrá después. Amigos, como sabéis, esta banda no deja indiferente a nadie, ¿vale? Una banda obsesionada con el cine de terror Sí, sí. y desde luego el resultado suele ser riff demoledores, una producción cinematográfica y una cantidad de detalles que seguro algunos se nos va a escapar porque hacen muy buenos homenajes a cada película que van rindiendo homenaje. Este Play Dead nace de la colaboración de Ice Nine Kills con el videojuego Dead by Daylight. Bueno, son dos universos que al final comparten esa misma pasión, ¿no? Bueno, yo supongo bueno, que habrá muchos guiños y no lo vamos a demorar más. Amigos, ya sabéis. Si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Can you feel the darkness feeding on the heartless? Can you feel the silence slipping away? Can you feel the darkness? The trial is upon us. Can you feel the silence slipping away? You'll be dead by daylight. Through the powers of hell, so praise power of the gates. We pray for eternal. Can you feel the darkness beating on the heartless? Can you feel the silence slipping away? Can you feel the darkness? The trial is upon us. There is no escape. You can pray, you can fly, you'll be dead by daylight. To pray with you. Qué cositas. Ya empezamos aquí. Cuando he visto ahí Madre el mía. gancho atravesando el pecho, digo, espérate. Que ya empezamos con cositas buenas. Eh, Bien, a ver, la letra utiliza obviamente el lenguaje del terror para hablar de la manipulación, de la supervivencia, de la pérdida de identidad. Fingir estar muerto deja de ser únicamente una estrategia para sobrevivir y se convierte en la metáfora de alguien que ha dejado de sentir para protegerse emocionalmente. Bueno, la agresividad musical es palpable, representa esa lucha, ¿no? Sí, De la que estamos hablando. A ver, lo primero que me impresiona, bueno, siempre me impresiona de este grupo es la sincronización entre imagen y música, como la composición, ¿no? Todo está pensado para la narrativa visual. Cada riff coincide con un cambio de plano. Las pausas instrumentales aumentan la tensión y antes de un giro, ¿no? En la historia, esos cambios, ¿no? Aparecen exactamente cuando el videoclip necesita, pues, un golpe emocional. Ostras, no parece un videoclip al que le ha añadido una canción, sino parece una banda sonora creada para el videojuego, sí. ¿no? Es decir, así que Yo estaba pensando, digo, ¿habrán hecho el personaje del videojuego con la imagen de Spencer o es que es así el videojuego? Porque la verdad que yo no he jugado. he tenido la misma duda que tú, exactamente igual. Em, o esto forma parte del videoclip y el protagonista es diferente y han hecho que se parezca solamente para esto. Pues no lo sé, David. Em,
No sé si tú, bueno, me acabas de comentar que no has Es jugado, que ¿no? no he jugado, no he jugado. Ujú, ujú. Bueno, Pero vamos, se puede buscar, a ver. se puede buscar, efectivamente. Bueno, pues yo creo que habrán hecho algún tipo de apaño para que se parezca al prota y... Es posible, es posible Sí, sí, que... claro. Bueno, aunque como él se mimetiza con lo que interpreta, tampoco me extrañaría nada. Bien, bueno, pues vamos a continuar. De momento todo está súper bien. To pray with the wild. So praise power of the gates. We pray for each generation. Can you feel the darkness beating in the heartless? Can you feel the silence slipping away? Can you feel the darkness? The trial is upon us. There is no escape. You'll be running for your life. Your fatal force been a twisting every night. Take your back and enjoy your slay tonight. It is the end. Este hombre no es ni Buah. medio normal, ¿eh? Em, yo creo que es de las bandas que mejores videoclip tienen, ¿eh? Ese Sí, nivel de sí, producción. hace una producción increíble, sí. Uf. Bueno, recordamos, ¿no? La formación está el amigo Spencer Charnas a la voz, Dan Sagarman, o Sugarman sería pronunciado, guitarra solista, Miles Dimitri Baker a la guitarra rítmica, Joe O'Cutie al bajo y Patrick Galante a la batería. Bueno, es... A ver, empezamos por, ¿qué te digo yo? Por Dan Sugarman, por ejemplo. Es que desde la introducción combina unos riffs como muy percutivos, Sí. con frases agudas, ahí parecen casi como efectos sonoros dentro de la mezcla. Em, Uno de los detalles más interesantes es cómo utilizan los armónicos artificiales, que lo hemos visto ahí haciéndolo en algún momento, y que genera esa sensación de inquietud que conecta perfectamente con la narrativa del videoclip. Bueno, pues muy bien, ¿no? Es decir, deja espacio para la voz, todo está como muy calculado, muy medido. Cuando llega el estribillo, recupera inmediatamente los acordes abiertos, las Sí. guitarras dobles, está muy bien, ¿no? Hacer muy buena pareja con Miles, que muy potente toda la canción. eh, mientras Dan introduce color y melodía, él lo que hace es como una especie de muro de sonido con el palm mute, todo muy preciso. Se sincroniza Miles muy bien con la batería. Casi todos los ataques importantes coinciden con golpes de bombo. Y claro, todo eso va generando mucho impacto. Em, Muy intenso los cambios. Su sonido también está muy cuidado. Es una distorsión con muchísima ganancia. Y pero todo muy definido, sobre todo el tema de las notas graves, Ujú. controla muy bien las frecuencias bajas, así que nada. Luego en otra pausa hablamos ya del bajo, de la batería y hay que hablar del amigo Spencer, por supuesto. Así que, David, de momento, ¿qué tal? Increíble, ¿eh? Yo estoy flipándolo. Sí. Es que los vídeos que hace esta gente, de verdad que son películas.
Ujú. Estaba ahí mirando un poco, hay imágenes del juego y yo creo que en el juego puedes hacer el personaje que tú quieras. Ah, como crearte un avatar, ¿no? Ya, Creo ya. que sí, puedes elegir hombre o mujer y luego pues, le pondrás los rasgos físicos que quieras y seguro que se lo han hecho ahí, Le han hecho uno pues como está personalizado, ¿no? ahí, claro. Efectivamente. Eh, vale, nosotros, como los que te escanean la cara, ¿no? También los hay, incluso en el que juego yo del baloncesto del 2K, te puedes escanear la cara y tiene Sí, ya sí, hacerte un el jugador jugador. con tu cara. Lo que pasa que yo por respeto al juego no lo hago, ¿vale? Digo, pobrecito juego, no se merece esto. Así que prefiero uno preconfigurado. Oye, pues oye, jugador con tu... Sí, Te sí, sí. pones de 2,20 m como Gasol. Ya está, sí, sí, perfecto. Sí, 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 sí. Madre mía. Yo de imaginármelo, digo, si el techo de mi casa es 2,40, ¿cómo va a meter un tío que mide 2,20 y le queda Sí, eso sí, para, va para, lle- rozando ahí para con... llegar con la cabeza? Digo, es que es absurdo. Bueno, en fin, vamos a, a retomar. Can you feel the darkness beating on the heartless? Can you feel the silence slipping away? Can you feel the darkness? The trial is upon us. There is no escape, So here's to wrongs we cannot right. Here's to scars we cannot hide. Here's to every chance we take to kill or to survive. So here's to wrongs we cannot right. Here's to scars we cannot hide. Here's to every chance we take to kill or to survive. You can fly, you can fly. Wow. Man, Looks like you're dead by Dingbar, right? I have never been killed that fast before. Well, hold on just a minute there. What about the great solo Q Drought with 22? He spiraled out like a concussed flamingo, trying to dismount a unicycle. Thanks for reminding me, Tony. So, Dingbar, any tips? I have no cash for tip. I spent all Canadian bill at Gentleman Club, St. Catherine Street. Loonies for boobies, right? No, dude, in the game. And I'm surprised you tunneled given your condition. Yeah, what happened to your neck, bro? Da 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 da. Slip disc. Dingbar, in my line of work, you gotta wear a helmet. You know what? What? I got an extra one for you. Whoa. Thank you, Tony. One more game, guys. Then we go to 10-year anniversary Dead by Daylight celebration. Party time, Tony. I don't think partnering with this band is the right move. I mean, Tony Hawk's an icon, but this guy. Of course, it's the right move. Besides, the insane clown posse passing us for that damn Miss Pac-Man collab. Ink is all we could afford. I don't trust this dingbat character. I mean, where's Spencer? Isn't he like the guy? Was the guy. Dingbar Tarbani replaced him. There was an incident. I heard everyone around them keeps dying. You know, this isn't a video game, right? You can't just hit restart, eh? This is the restart, Jeanette. Como siempre, nos dejan así Sí, con la piel en los sí. labios, ¿sabes de qué pasa? Bueno, y el gran Tony Hawk está ahí, Madre mía, que está mayorcito ya, ¿eh? hombre. Tiene ya sus 60 y algo años. Hombre, ¿qué le va? Por favor. Bueno, pues. A ver, cositas que hay que ir comentando, como decíamos, ¿no? Es decir, Joe al bajo,
de esos trabajos que a veces pasan desapercibidos porque em, durante gran parte de la canción doblan las guitarras para reforzar la pegada, pero en varias estrofas prolonga algunas notas para que mientras las guitarras van cambiando de acorde se cree la sensación como de continuidad. eh, Muy agresivo con el ataque con púa, mucha definición, se convierte casi en un segundo bombo, así que nada, muy buena sincronización con Patrick, que a su vez es muy agresivo tocando, Es increíble. eh, mucho, bastante. eh, Durante las estrofas trabaja principalmente con el hi-hat cerrado y la caja como contenida, como reservando la potencia para el estribillo, ¿no? Y esos cambios. Y lo que más me gusta es, hace un uso muy interesante del doble bombo. En lugar de mantener ahí patrones continuos, va como a ráfagas, ¿no? Sí, Y hay veces que para, creando un silencio así como muy estratégico, los fills muy bien construidos y nada. Hace como una especie de recorridos descendentes con los toms que también está. Es como si preparase psicológicamente a la audiencia para lo que viene después, ¿no? Me gusta, son cositas interesantes. Y luego Spencer, bueno, pues, desde luego, nunca deja indiferente, es de los vocalistas más teatrales versátil, sí, sí. y versátiles del metal moderno. Mira que tiene buenas facultades vocales, pero sin embargo no es lo único, sí, es el cómo interpreta a los personajes, el Sí. cómo se mete dentro de las canciones. Es Es que da capaz, igual lo que le eches, ¿eh? claro, es capaz de tener una voz limpia y controlada, con muy buena dicción. Después te mete growls, Growls. screamings, rompe la voz, eh, utiliza su respiración para aumentar la intensidad de la interpretación. Pero bueno, ese cambio de limpio cultural Es brutal. es brutal porque además no lo hace de manera muy brusca, sino que todo encaja perfectamente como fluido. Sin embargo, notas el cambio de registro y dices tú, uff, vaya tela. Sí, sí, Mm. sí. Y después tiene como, así de manera intermedia, tiene un uso muy controlado de la voz mixta y llega a notas altas, ¿eh? Llega a notas Sí, altas, sí, sí. sí, y canta potente, sí, sí, sí. Es una máquina el tío. Así que nada, está bastante bien. Bueno, pues, como digo, Einstein Kills es que de las bandas que mejor saben fusionar el lenguaje del cine del terror, el lenguaje del cine de terror con el metal moderno. Así que impresionante cómo se hace. Y hacer vídeos que son pelis. Totalmente. Así que, Adrián Medrano, gracias por traernos a Ice Nine Kills. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.